habíamos conversado con... Sí, muchachos, esto ya lo habíamos conversado con ustedes, ¿de acuerdo? Ya habíamos trabajado algo acerca de célula. A ver, háganme recordar. Sí, creo, ¿no? Ya habíamos hablado algo de la historia de la célula. A ver, hablamos de Robert Hooke, hablamos de Leeuwenhoek, ¿de acuerdo? Acá tenemos una línea de tiempo que ya habíamos conversado, si mal no recuerdo. Habíamos hablado de cómo se han ido descubriendo algunas estructuras celulares. Habíamos hablado de la teoría celular, la teoría, pero nos faltaba hablar acerca de lo que era la célula procariota. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el tamaño de la forma de las células. A ver, lo voy a regresar y lo vamos a trabajar rapidito para que ustedes lo puedan utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Para hablar de célula, el primero en utilizar este nombre fue Robert Hooke. En el siglo XVII, Robert Hooke, utilizando una estructura que había recién sido inventada, ¿de acuerdo? Esta estructura que recién había sido inventada, ¿de acuerdo? Utilizada por primera vez para observar estructuras vivas, Robert Hooke trató de observar la estructura del corcho y al hacer cortes muy finos, lo que observa fue estas estructuras, que él las ve como los panales de abeja, las celdas que se encuentran en los panales de abeja, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando el latín para darle el nombre, le coloca el nombre de cella, la famosa cella. Cella significa celda en latín. Y Robert Hooke, tratando de nombrar estas estructuras, le coloca el nombre. A partir de allí, el nombre o el término cella fue siendo utilizado, fue siendo pues manipulado, y es lógico entender que de cella a cell, que es en inglés, y célula, ¿de acuerdo? Célula, ya fue mucho más fácil de producirse. Entonces, esa es la estructura básicamente. Esa es la estructura, ¿de acuerdo? Esa es la estructura que nosotros vamos a recordar. Él fue el que básicamente empezó este proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, después de Robert Hooke, casi en el mismo siglo, ¿de acuerdo? Anthony van Leeuwenhoek, utilizando un microscopio mucho más simple, como el que están viendo acá, empezó a observar todo lo que caía en sus manos, ¿de acuerdo? Y fue uno de los primeros en describir a células vivas. Él vio glóbulos rojos, vio espermatozoides, vio bacterias, vio protozoarios, y él nombra a estas estructuras animáculos. Lógico, y también vio larvas de insectos, ¿de acuerdo? Entonces, él llama a estas estructuras animáculos. Más o menos la historia, ¿de acuerdo? La historia de la célula está resumida en esta línea de tiempo muy corta, donde nos hace entender cómo se fueron descubriendo lo más importante de la célula. Por ejemplo, Aristóteles en la Edad Antigua y Paracelso en el Renacimiento planteaban que los seres vivos estaban hechos de estructuras que se repetían constantemente, compuestos y estructuras repetitivos que formaban parte de nuestra estructura. O sea, ya tenían una idea de que había algo que se repetía millones o miles de veces en nuestro cuerpo para formar nuestra estructura. ¿De acuerdo? Ahora, en el año de 1600 aproximadamente, se inventa el primer microscopio. En 1655, Robert Hooke es el primero en ver a estas estructuras y las llama celas o células. Después, en 1674, Leeuwenhoek descubre a los animáculos. Robert Brown, en 1831, descubre al núcleo. Y entre 1838 y 1839 aparecen Matthias Schleiden y Theodor Schwann, y entre los dos se completa la teoría celular. Recuerden un dato, Schleiden fue botánico, Schwann fue zoólogo. Schleiden presenta su teoría para decir en diciembre de 1838 y Schwann en enero de 1839.
Entonces, como los dos presentaron sus teorías casi en un tiempo muy corto, cuando revisaban las teorías, en el fondo era lo mismo, solamente que uno hablaba de plantas y otro hablaba de animales. Entonces unificaron el concepto y generaron la famosa teoría celular. Por eso se dice que los que proponen la teoría celular son Schleiden y Schwann. Schleiden y Schwann. ¿De acuerdo? Muy bien. En el año de 1855, Virchow completa la teoría celular diciendo omnicélula e célula. ¿Qué significa esto? Que la célula viene de otra célula. Eso es lo que significa omnicélula e célula. La célula viene de otra célula. ¿De acuerdo? Y se confirmó este concepto en el año de 1880, cuando Fleming estudia a la mitosis. Cuando Fleming estudia a la mitosis, descubre que la célula, ¿de acuerdo? Descubre que la célula básicamente da origen a otras células. Lógico, si tú ves una célula en mitosis, te das cuenta que esta célula se divide y da origen a dos células hijas. ¿De acuerdo? Se divide y da origen a dos células hijas. Entonces, Fleming en 1880 ratifica lo que había dicho Virchow. Entonces, la teoría celular como que ya estaba completa. Todo organismo vivo está formado por células. La célula da origen a una nueva célula y en 1865 Gregorio Mendel plantea la teoría de la herencia, la genética. Claro que en ese momento Mendel habló en el aire, como quien dice, yo te cuento algo de lo cual no conozco, porque lógicamente Mendel hablaba de las características que se presentaban en un individuo o las características que podían ser heredadas por un individuo, pero Mendel nunca supo qué era lo que pasaba de individuo a individuo. O sea, ¿qué heredabas tú? O sea, ¿qué heredabas de tus padres y qué vas a heredar tú a tus hijos? ¿De acuerdo? En términos biológicos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hasta 1865 ni siquiera se conocían a los ácidos nucleicos. Ni siquiera se conocían a los ácidos nucleicos. Recién en 1871, Miescher descubre una sustancia ácida localizada dentro de la célula que lo llamó nucleína. Y luego alguien vino y le dijo, ¿sabes qué? Mejor llamarlo ácido nucleico. Y recién en 1953, Watson y Crick pudieron descifrar la estructura de estos ácidos nucleicos. O sea, para que te des cuenta cómo Mendel, en cierto modo, Mendel en realidad no buscaba explicar esto, simplemente lo que trataba de explicar era cómo las características podían pasar de una generación a otra y puso las bases para entender eso. Pero lógicamente, cuando empezaban a preguntar, ¿pero por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo es posible que tú puedas heredar características de otro individuo? Ya se hablaba de célula, pero no se conocía básicamente que tenía el ácido nucleico dentro de su estructura. Incluso por esas épocas, un poquito antes de Mendel, más o menos entre 1800 y 1871, más o menos en tiempos antes, ¿de acuerdo? Aparece la famosa teoría de Darwin acerca de la evolución. Darwin sabía que existían diferencias entre los diversos seres vivos, sabía que existían diferencias entre los seres vivos, pero lo que no sabía era por qué se daban esas diferencias. Entonces, lógico, no sabía por qué, porque no conocía, ¿de acuerdo? Principalmente la presencia de los ácidos nucleicos en los seres vivos. Entonces, esa es la clave, esa es la característica para ir entendiendo esto. Ahora, en esta línea de tiempo que les presento acá, aparecen ya otros nombres mucho más relacionados con la célula. Por ejemplo, en el año de 1655, los hermanos Janssen inventan el primer microscopio. El microscopio común y corriente que incluso de repente algunos de ustedes les regalaron cuando eran niños o de repente en su colegio existían estos microscopios, que son tubos que contienen lentes en la parte interna y que tienen un lente llamado ocular donde colocabas el ojo y el otro lente se le llamaba objetivo que estaba localizado cerca del objeto que ibas a observar. Ese es el microscopio común y corriente que nosotros manejamos y es el microscopio más simple que se pueda manejar. De acuerdo, ahora, tenemos también
que a partir de ahí, más o menos en 1655, Robert Hooke utiliza este microscopio y observa células del corcho. Ya te las conté, ¿de acuerdo? Entonces, después, en 1673, aparece Leeuwenhoek, observando por primera vez células sanguíneas. En 1674, Leeuwenhoek observa los protozoarios. Y en 1683, describe a las bacterias. ¿De acuerdo? Ahora, en 1822, Pasteur habla acerca de la función y estructura de los microorganismos. Entonces, Pasteur es el que le sigue la posta a Leeuwenhoek, porque Pasteur también estudia a las bacterias. En 1833, Robert Brown descubre al núcleo. Y entre 1838 y 1839, como te lo conté, Schleiden y Schwann establecen la teoría celular. En 1840, Purkinje introduce el término protoplasma. ¿Qué significa esto? Robert Brown descubre que dentro de la célula hay una estructura importante que es el núcleo. Él descubre el núcleo celular. Pero entonces yo quiero que te pongas a pensar. Si tú dices, esta célula tiene un núcleo, ya, y ese núcleo está dentro de la célula. ¿Qué hay dentro de la célula? O sea, aparte del núcleo, ¿qué más voy a encontrar? O sea, ¿es una célula que está en el vacío? ¿El núcleo está flotando en el vacío? No, tiene que tener una materia interna, tiene que tener algo dentro. Nosotros conocemos a ese algo como citoplasma, pero en ese momento no le conocían, no sabían el nombre. Entonces le colocaron protoplasma. Protoplasma. Con el paso del tiempo, ese protoplasma lo convirtieron en materia viva o lo convirtieron en citoplasma. ¿De acuerdo? Ese es el famoso protoplasma. Luego viene Kolliker, que descubre a las mitocondrias en 1857 y 1879. Ya se empiezan a observar a los cromosomas y se empiezan a ver cómo se comportan durante la mitosis. En 1897 se descubre al retículo endoplasmático y en 1898 el aparato de Golgi fue descubierto por el mismo Golgi. ¿De acuerdo? Golgi es el que descubre esta estructura. En 1931 se inventa por primera vez el microscopio electrónico. Acá quiero que ustedes se metan en la cabeza que cuando les hablan de microscopio electrónico, es un microscopio que está basado en electricidad, pero no es como la mayoría de ustedes seguro que se está imaginando ahorita. Allá, el microscopio electrónico es aquel que yo enchufo, ya había electricidad, enchufo, tengo luz y funciona. No lo piensen de esa manera. El microscopio electrónico es una estructura mucho más evolucionada. Lo que hace es utilizar descargas eléctricas que caen sobre la muestra, descargas eléctricas que caen sobre la muestra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y al caer sobre estas muestras, ¿de acuerdo? Las queman, van a producir lógicamente un deterioro, pero generan imágenes que van a ser captadas por un ordenador. ¿De acuerdo? Generan imágenes que van a ser captadas por un ordenador. Entonces, necesitamos básicamente entender ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, lo que ocurrió es que cuando descubrieron este microscopio electrónico, que es mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Pudieron observar estructuras mucho más pequeñas y empezaron a observarse, pues, otras estructuras. Hillier, en el año de 1937, perfecciona este microscopio y se empiezan a descubrir a los lisosomas, se empiezan a descubrir a los ribosomas, y luego aparece un microscopio llamado microscopio de barrido. Ese microscopio de barrido, ¿de acuerdo? Ese microscopio de barrido actúa como un ecógrafo, si ustedes lo pueden entender. Actúa como un ecógrafo, ¿de acuerdo? Ese ecógrafo básicamente manda señales, rebotan sobre la estructura y podemos ver en la superficie
por ejemplo, las moléculas, podemos ver la célula, podemos ver una membrana, podemos ver un fosfolípido, ¿entienden? ¿Por qué? Porque estamos viendo básicamente como una especie de rebote esta estructura que está básicamente formándose en la célula. Entonces, ese es el dato y eso es lo que quiero que ustedes manejen, ¿de acuerdo? Entonces, manejen eso, por favor. Ahora, muchachos, escúchenme. Esto es más o menos lo que tenemos que recordar acerca de la historia de la célula. Ahora, la teoría celular, como ya les comenté, la teoría celular, ¿de acuerdo? Esta teoría celular ha pasado por varias etapas. Primero, la primera etapa es la que plantea Schleiden y Schwann y dice que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. La célula es la unidad estructural de todo ser vivo, ¿de acuerdo? La célula es la unidad más pequeña que tiene vida propia y es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, ¿de acuerdo? Anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente. Eso también lo comentamos cuando hablamos de Virchow. Virchow plantea esto, ¿de acuerdo? Y el material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas. Te cuento. La primera parte de la teoría que dice todo ser vivo está formado por una o más células y es la unidad anatómica y fisiológica, solamente déjenlo ahí, fue la primera propuesta de la teoría celular. Esa fue lo primero que se planteó de la teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann. Cuando viene Virchow, dice, toda célula procede de otra célula preexistente, ¿de acuerdo? Y cuando ya se descubre lo del material genético, del ADN y del ARN y de toda la estructura, descubren que este material hereditario pasa de una célula madre a las células hijas y que la célula contiene ese material genético que va a pasar de generación en generación. Entonces, esta es la característica y esta es la famosa teoría celular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las partes de una célula básica? Son la membrana, el citoplasma y el núcleo. Son las tres estructuras más importantes de una célula. Ahora, cuando hablamos de una célula, lo primero es la membrana plasmática. Lo segundo es el citoplasma, que contiene un material coloidal, ¿de acuerdo? Y dentro de la parte interna está el ADN como el material genético formado por los ácidos nucleicos. Y dentro del citoplasma están las organelas subcelulares que van a cumplir diferentes funciones. Las formas de una célula, ¿de acuerdo? Básicamente se deben a la función y a la localización de la célula. ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Y para qué sirve? Entonces, dependiendo de eso, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso, básicamente, las células pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos las formas planas. Una célula plana es esta, célula endotelial, que forma parte de la parte interna de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Forma parte de la parte interna de los vasos sanguíneos. Es una célula plana, mira. Totalmente plana. La podemos encontrar también formando parte de los epitelios en la piel, por ejemplo, si quieres encontrar células planas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos células alargadas o cilíndricas, como quieras llamarlo. Acá tenemos estas células que son los bastones de la retina. Tenemos un enterocito, que es una célula intestinal. Tenemos una célula muscular, ¿de acuerdo? Totalmente larga, ¿de acuerdo? O si no, tenemos a las células isodiamétricas. Las células isodiamétricas son las que tienen 3 dimensiones iguales, como estas células esféricas, que son los eritrocitos, los leucocitos, los adipocitos, ¿de acuerdo? Y también tenemos células proteiformes. Las células proteiformes, ¿de acuerdo? Son células que cambian o tienen formas totalmente diferentes. Por ejemplo,
acá tenemos una célula pigmentaria, acá tenemos una ameba, que van a cambiar de forma de manera constante. ¿Estamos? Bien. Entonces, esas son las formas. Para hablar del tamaño de una célula, ya habíamos adelantado algo de esto y algunos de ustedes también ya la conocen. Para cuando la célula, ¿de acuerdo? Empezó a observarse a través de un microscopio. Mira, antes de que se inventen los microscopios, nosotros podíamos ver estructuras con el ojo normal, y podíamos llegar a ver estructuras hasta de 1 milímetro o un poquito menos, ¿de acuerdo? 1 milímetro. Pero cuando se inventaron los microscopios normales, el microscopio que les estaba comentando de lentes, ya las estructuras ya no se podían ver tan fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces se tenían que utilizar con el microscopio, y para poder medirlas, las unidades de medida tenían que ser mucho menores que el del milímetro. Y entonces ahí apareció la micra. Recuerden que una micra es la milésima parte del milímetro. La micra es la milésima parte del milímetro. Es como si al milímetro lo dividieras o lo partieras en 1000 partes. Y cada una de esas partes es la micra. ¿De acuerdo? Cada una de esas partes es la micra. Entonces, la micra es la milésima parte del milímetro. Y podíamos ver estructuras con el microscopio electrónico, con el microscopio óptico o el microscopio de luz normal sin ningún problema. Pero cuando se inventó el microscopio electrónico, las unidades se tuvieron que hacer mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? ¿Por qué más pequeñas? Porque básicamente ya el aumento era mucho mayor y podíamos ver estructuras muy pequeñas, tan pequeñas como los virus, por ejemplo. Como los virus. Ya se podían ver los virus, acá están los virus. Ya se podían ver los ribosomas. Podías ver una proteína, podrías ver un lípido, podrías ver, por ejemplo, hasta partículas atómicas, ¿de acuerdo? Se podían ver con el microscopio electrónico. Entonces, frente a eso, tuvieron que inventar una nueva unidad, y para eso aparece el nanómetro. Recuerda que el nanómetro viene a ser la millonésima parte del milímetro. Millonésima parte del milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, tú al milímetro divídelo en 1.000.000 de partes y vas a obtener al nanómetro. Entonces, ya tenemos el caso y acá tenemos por qué se fueron inventando las unidades, ¿de acuerdo? Milímetro, micra, nanómetro. Son las unidades más pequeñas. Y acá también lo pueden ver en este sentido. El microscopio óptico, que permite ver con micras, y el microscopio electrónico, que utiliza a los nanómetros, ¿de acuerdo? Los nanómetros. Ahí lo tienen, muchachos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de la naturaleza, nosotros sabemos que hay dos tipos de células. Dentro de la naturaleza, normalmente hay dos tipos de células, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos dos tipos de células, muchachos? La célula procariota y la célula eucariota. Célula procariota y célula eucariota. La célula procariota es más simple, más primitiva, más pequeña, ¿de acuerdo? Tiene el material genético totalmente suelto y disperso en el citoplasma, no tiene núcleo y son los representativos de las bacterias. En cambio, la célula eucariota, ¿de acuerdo? Es más compleja, más evolucionada, es en tamaño más grande, tiene núcleo verdadero, ¿de acuerdo? Y manejamos principalmente dos, la célula vegetal y la célula animal. Manejamos dos, la célula vegetal y la célula animal. La célula vegetal, ¿de acuerdo? Tiene cloroplastos, realiza fotosíntesis y tiene una pared celular que la protege. La célula animal no tiene cloroplastos, no tiene pared celular, no realiza fotosíntesis. Bien, acá tenemos con unas características adicionales, por ejemplo, la célula procariota, su material genético está libre en el citoplasma, no tiene organelas, La única organela que tiene son los ribosomas y es el tipo de células que encontramos en una bacteria.
La célula eucariota, en cambio, ¿de acuerdo? El material genético está encerrado por una membrana que delimita al núcleo, en este caso la membrana, ¿de acuerdo? Es la carioteca o membrana nuclear, tiene un gran número de orgánulos, una gran cantidad de organelas, se podría decir, y es el tipo de célula que presenta el resto de seres vivos. ¿Cómo es esto del resto de seres vivos? Las bacterias pertenecen a un grupo, pero el resto de seres vivos son los animales, plantas, protozoarios, algas, hongos, son células eucariotas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de las células eucariotas, estamos viendo dos tipos de células. La célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Si observamos la estructura, nos estamos dando cuenta de que hay dos tipos y cada una tiene ciertas características que las diferencian. Así, de arranque, las diferencian. Por ejemplo, la forma. Las células animales tienen formas irregulares y las células vegetales tienen formas regulares. ¿Por qué? ¿Por qué tienen formas irregulares y formas regulares? ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen pared celular, presentan pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, como presentan pared celular, tienen una forma definida y geométrica. En cambio, las células animales no. Las células animales tienen formas irregulares, totalmente irregulares, porque no tienen pared celular. Otra característica es ver que la célula vegetal tiene una gran vacuola que está ocupando casi todo el centro de la célula, tanto que empuja el núcleo hacia un lado. En cambio, en la célula animal no hay vacuolas grandes y el núcleo está casi central. Otra característica importante es que las células vegetales tienen cloroplastos que realizan fotosíntesis. En cambio, las células animales no tienen cloroplastos, pero en vez de cloroplastos presentan lisosomas y centriolos, algo que las células vegetales no presentan. Entonces, aquí tienes que recuerda que la célula vegetal se caracteriza por tener una pared, tiene cloroplastos, ¿de acuerdo? Y carece de centriolos. Son características ya que nos empiezan a ayudar a diferenciar una célula de otra. Nosotros tenemos que empezar hablando de la célula procariota, ¿de acuerdo? Para hablar de la célula procariota, me gustaría que tú recuerdes lo siguiente, por favor. Esto sí, métetelo bien en la cabeza. Hay cosas que sí tienen que recordar o manejar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tienen que recordar o manejar? Lo primero que quiero que recuerdes es las células procariotas, ¿de acuerdo? Son las células menos evolucionadas. Células menos evolucionadas, ¿de acuerdo? Son básicamente las más primitivas de todo el grupo de células que nosotros conocemos. Bueno, de todo el grupo no, porque ya sabemos que son células animales, vegetales y procariotas. Muy bien, de las tres, las células procariotas son las menos evolucionadas, ¿de acuerdo? Entonces, estas células menos evolucionadas, ¿de acuerdo? Estas células menos evolucionadas carecen de núcleo orgánico, carecen de carioteca, vamos a decirlo así, carecen de carioteca, no tienen carioteca. Y, por lo tanto, carecen de carioteca y tienen el núcleo desorganizado. Núcleo desorganizado. ¿Qué más? ¿Qué otro dato más podría darte? A ver. Carecen de organelas membranosas. No tienen organelas membranosas. ¿Qué otro dato más podría darte? No forman tejidos, por lo tanto siempre son células o son organismos unicelulares, ¿de acuerdo? Siempre son organismos unicelulares y no forman cromosomas. ¿Por qué? Porque su ADN no tiene cromatina, o sea, su ADN está desnudo, sin proteínas que lo protejan. Entonces, recapitulando, puntos claves. Célula procariota, la menos evolucionada o más primitiva, tanto que parece que es la primera célula sobre la Tierra. 2. Núcleo desorganizado. ¿Por qué? Porque carece de carioteca, no tiene carioteca. 3. No tiene organelas membranosas, carece de organelas membranosas. 4. No forma tejidos.
Con esto te estoy diciendo que todos los organismos procariotas son unicelulares, ¿de acuerdo? Unicelulares. Y no forma cromosomas. ¿Por qué? Porque su ADN está desnudo, no tiene cromatina, no presenta cromatina. ¿De acuerdo? Entonces, te estoy presentando en general a la célula procariota. Ahora, otro dato. ¿Qué forma puede tener una bacteria? Las formas de una bacteria dependen de la pared celular. Y dependiendo de esta pared celular, la bacteria puede ser esférica. ¿Cómo las llamamos? Cocos. Cuando son esféricas, las llamamos cocos. Pueden ser alargadas, como los bacilos. ¿De acuerdo? Como los bacilos. Aquí está. Pueden ser medias curvas, como los vibrios. ¿De acuerdo? Como los vibrios. O pueden ser espirales, en forma de espirales o sacacorchos, como los espirilos. Espirales o sacacorchos, como los espirilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay 4 formas bacterianas: coco, bacilo, vibrio y espirilo. Pero las bacterias se pueden agrupar y pueden formar pequeñas agrupaciones. Pueden ir de a 2, diplococos. Pueden ir de a 2, diplococos. Pueden ir formando cadenas, estreptococos, ¿de acuerdo? Formando cadenas. O pueden ir formando racimos, estafilococos. El término racimo es estáfilo. El término cadena es estrepto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a los estreptococos y a los estafilococos. ¿De acuerdo? Los diplococos ya pues son de a 2, eso lo pueden entender. Entonces ahí tienes las estructuras y las agrupaciones. Diplo, estrepto y estáfilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. Estas son las partes básicas de una bacteria. Partes básicas de una bacteria. Si vamos desde adentro hacia afuera, lo más interesante es el nucleoide, que es donde está el ADN. Este es el lugar donde está ocupando el ADN. ¿De acuerdo? Acá está el ADN. Rodeando al ADN tienes al citoplasma. Dentro del citoplasma vas a encontrar a la única organela, que son los ribosomas. Cubriendo al citoplasma está la membrana celular. Esta membrana forma estos pliegues llamados mesosomas. Cubriendo a la membrana aparece la pared celular, ¿de acuerdo? Y cubriendo a la pared celular tenemos la cápsula. Cubriendo a la pared celular tenemos a la cápsula, ¿de acuerdo? Tenemos a la cápsula. A la cápsula. Y acá está la cápsula, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la cápsula cubre, ¿de acuerdo? Cubre a la bacteria, la recubre totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos la estructura. Y algunas bacterias presentan flagelos que le permiten desplazarse o movilizarse. Entonces ya tenemos la estructura de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a describir a esta estructura. Lo primero que vamos a hablar de es el nucleoide. ¿Qué es el nucleoide, muchachos? El nucleoide, escúchenme bien, el nucleoide es el lugar físico que está ocupando el ADN de la bacteria dentro de la célula. Es el lugar físico que está ocupando el ADN de la bacteria dentro de la célula, ¿de acuerdo? El lugar físico, a eso lo llamamos nucleoide, lugar físico, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del citoplasma hay un espacio y ese espacio está ocupado por el ADN. ¿Cómo es el ADN de una bacteria? Es un ADN único, circular y desnudo, porque no tiene proteínas histonas. Es único, circular y desnudo, porque no tiene proteínas histonas. Carece de proteínas histonas. Entonces, ahí tienes al nucleoide. El nucleoide es el espacio del citoplasma que está siendo ocupado por el ADN. El ADN de una bacteria es un ADN único y circular y desnudo, único, circular y desnudo, que es el que lleva toda la información para que la célula bacteriana pueda desarrollarse, reproducirse, etc. Todas las funciones. Muy bien. Ahora, adicional a ese ADN, algunas, no todas, algunas bacterias presentan un ADN adicional llamado plásmido. El plásmido, ¿de acuerdo? El plásmido
es un pedazo de ADN extra cromosómico, entre comillas, ¿de acuerdo? Porque no forma parte del ADN de la bacteria, es adicional. Ese plásmido le da a la bacteria características nuevas, le da características nuevas. ¿Qué significa esto de características nuevas? Le permite, por ejemplo, ser patógena, le permite causar enfermedades, le permite defenderse contra los antibióticos, le permite producir alteraciones dentro de la estructura, ¿de acuerdo? Producir alteraciones dentro de la estructura que por lógica y poco a poco van a hacer que sea la bacteria más patógena o que cause enfermedades mucho más fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad de los plásmidos. Un ADN que puede ser lineal o circular y que es adicional al ADN bacteriano. Bien, ahora, después de ver el nucleoide y el plásmido, vamos a hablar ahora del citoplasma. El citoplasma bacteriano es el material o la materia viva que está dentro de la célula. Es un coloide común y corriente que tiene proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, tiene sales, tiene un pH determinado, tiene agua, ¿entiendes? O sea, es un citoplasma común y corriente. Lo que sí tenemos que recordar es que dentro de este citoplasma vamos a encontrar estructuras. Estructuras. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el citoplasma de una bacteria? Vamos a encontrar las inclusiones y a los ribosomas. Inclusiones y ribosomas. Bien. ¿Qué son los ribosomas? Son las estructuras que ayudan a la síntesis de proteínas. Los ribosomas son las únicas organelas, entre comillas, que están dentro de una bacteria. Las únicas organelas dentro de una bacteria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen ningún tipo de organela. Entonces, los ribosomas no tienen membranas, son asociaciones supramoleculares. Por lo tanto, pueden estar dentro de una bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, las bacterias no tienen organelas membranosas. Carecen de organelas membranosas. ¿De acuerdo? Carecen de organelas membranosas. El ribosoma está formado solamente de un 35% de proteínas y un 65% de ARN ribosomal. No tienen membranas. Su función específica es sintetizar proteínas. El tamaño de un ribosoma procariota es 70S. ¿Y qué significa el término S? S significa sedimento. Sedimento. ¿Y qué es eso? Sedimento es una unidad de peso. Unidad de peso. ¿Qué significa esto de unidad de peso? Significa, muchachos, significa que nosotros podemos pesar a los ribosomas. Podemos pesar a los ribosomas utilizando agua. Lo colocamos dentro de una probeta o de un tubo de ensayo que está graduado. Le colocamos agua y colocamos a los ribosomas. Y dependiendo de su peso, unos van a quedar más abajo y otros van a quedar más arriba. Ese es el término de sedimentación. Esa es la sedimentación. ¿De acuerdo? Ahora, los ribosomas, ya te lo dije, su única función es la síntesis de proteínas. Se encargan de sintetizar proteínas. Aparte de los ribosomas, las bacterias pueden tener inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Inclusiones son sustancias que pueden almacenar. ¿De acuerdo? Gránulos que no se disuelven y que se mantienen dentro de la célula y que pueden utilizar como reserva o marcadores. Por ejemplo, hay gránulos de ácido poli-beta hidroxibutírico, almidón o glucógeno que lo mantienen como elementos de reserva. ¿De acuerdo? Entonces, también hay gránulos de azufre y gránulos de polifosfatos, o sea, gránulos de fósforo, llamados también volutina, gránulos metacromáticos o gránulos de Babes-Ernst. Babes-Ernst. Recuérdenlo, porque ya en San Marcos preguntaron acerca de estos gránulos. Te preguntaron acerca de los gránulos de Babes-Ernst. Tú dices, pero ¿quiénes son los gránulos de Babes-Ernst? Te los estoy diciendo. Son gránulos de polifosfato, sales de fósforo, llamados también volutina, que se almacenan dentro de la célula. Se almacenan dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ya tenemos el dato
y ya podemos nosotros darnos cuenta qué es lo que encontramos a nivel del citoplasma de una bacteria. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos. Ahora, eso es el citoplasma. Ya hablamos del nucleoide y hablamos del citoplasma. Ahora nos vamos a la envoltura. ¿Qué envuelve a ese citoplasma? A ver, lo que envuelve a ese citoplasma, ¿de acuerdo? Es básicamente una membrana, la membrana. Sobre la membrana aparece una pared y sobre la pared aparece la cápsula. Todo esto puede ser diferenciado por una técnica de coloración que la llamamos la técnica de tinción Gram, que nos proporciona dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Acá tenemos a los dos tipos, las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas son estas, que se tiñen de un azul morado, y las gram negativas son estas, que se tiñen de un rojo o rosado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la membrana. Te voy a dar un dato importante. La membrana de una célula procariota es una estructura vital. Vital. ¿De acuerdo? Quiero que entiendas eso. La membrana es una estructura vital. ¿Qué significa esto de estructura vital? Que si tú, por algún motivo, dañas o alteras la membrana, la célula puede morir. ¿Y por qué? Ya, te cuento. Primero, la membrana, ya bueno, ya ustedes ya más o menos manejan qué es eso. La membrana es una estructura lipoproteica. Tiene lípidos y tiene proteínas. ¿De acuerdo? La membrana es una estructura lipoproteica. Tiene lípidos y tiene proteínas. Pero tiene algo diferente de las demás células. No tiene esteroides. Carece de esteroides. ¿Entiendes? No tiene esteroides. O sea, nuestras membranas, por ejemplo, nuestras membranas tienen colesterol. Las bacterias no la tienen. Solamente tienen fosfolípidos y proteínas. Nada más. Carecen de esteroides. Primer dato. Segundo dato. La membrana celular controla la permeabilidad, o sea, controla todo lo que entra y sale de la célula. La membrana tiene puntos de síntesis para formar ADN y la pared celular. ADN y la pared celular de la bacteria. Además, cumple función de mitocondria. ¿Qué es eso? Que en las membranas se genera energía, como si fueran las mitocondrias, ¿de acuerdo? Generan energía como si fueran las mitocondrias. ¿Estamos de acuerdo? Y también se encargan de la secreción de sustancias hacia el medio externo. Entonces, mira. Si te dice síntesis de ADN, es que acá se produce la replicación o reproducción. Y si te dice genera energía, como las mitocondrias, entonces también tiene función metabólica. ¿Tú te imaginas qué pasaría si yo destruyo a la membrana y si destruyo a esa membrana, la bacteria ya no va a poder ni reproducirse ni metabolizar? Por lo tanto, se muere, pues. Son dos características importantes, metabolismo y reproducción. Se muere. Definitivamente puede desaparecer. Entonces, acá tenemos, la membrana está formada por esta doble capa de fosfolípidos y de proteínas. Doble capa de fosfolípidos y proteínas. Acá está, doble capa de fosfolípidos y la proteína. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero esta membrana produce estos pliegues hacia la parte interna. Estos pliegues se llaman mesosomas. Son invaginaciones que produce la membrana hacia adentro, hacia la parte del citoplasma. Estas invaginaciones van a ser de dos tipos: mesosomas en tabique y mesosomas laterales. Los mesosomas en tabique o el mesosoma de tabique es el que sujeta al ADN bacteriano. Lo sujeta, lo tiene fijo en un solo punto, ¿de acuerdo? Y ese mesosoma en tabique, que es parte de la membrana, muchachos, o sea, es parte de la membrana, contiene enzimas para duplicar al ADN, y permite
que a partir de ese punto la bacteria se divida, dando origen a nuevas bacterias. ¿Entiendes? O sea, el mesosoma en tabique sujeta al ADN, lo duplica y es el punto donde se inicia la división celular. ¿De acuerdo? Bien. Los mesosomas laterales, ¿de acuerdo? Mesosomas laterales son aquellos que van a tener dentro de su estructura enzimas. Si la bacteria puede realizar fotosíntesis, en ese mesosoma están los pigmentos, ¿de acuerdo? Que realizan la fotosíntesis. En ese mesosoma están los pigmentos que realizan la fotosíntesis. Ahí están los pigmentos. O si la célula o la bacteria realiza respiración celular, en esos mesosomas están las enzimas para la respiración celular. ¿De acuerdo? O si la bacteria necesita asimilar nitrógeno, allí vamos a encontrar la estructura, ¿de acuerdo? Que nos permita a nosotros captar ese nitrógeno para que sea utilizado por la célula. Captar ese nitrógeno para que sea utilizado por la célula. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tienen el dato y ya ustedes se están dando cuenta de lo importante que viene a ser la membrana. Si yo destruyo la membrana, voy a detener la división celular y la reproducción o la duplicación del ADN y voy a detener la respiración celular o la fotosíntesis y la célula pues definitivamente va a morir. Definitivamente tiende a morir. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Muy bien, esos son los mesosomas. Ahora, vámonos con la pared celular. La pared celular está encima. La pared celular está sobre la membrana. Pero está sobre la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, esa pared celular que está sobre la membrana es una estructura dura, rígida y resistente. Dura, rígida y resistente. Está formada básicamente por una sustancia llamada peptidoglucano o peptidoglicano. ¿De acuerdo? La pared celular, escúchame bien, la pared celular le da rigidez a la bacteria, le da forma y también es una muy buena barrera para evitar que algunas sustancias tóxicas ingresen dentro de la bacteria. Algunas sustancias tóxicas ingresen dentro de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante porque es la que la defiende en realidad. El peptidoglucano es una mezcla de carbohidratos con lípidos. En realidad es una glucoproteína. Está formado básicamente, de carbohidratos con proteínas. Es una glucoproteína. Está formado por derivados de carbohidratos que son el ácido N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Estos ácidos que están acá son derivados de carbohidratos y se entrelazan a través de pequeñas cadenas de aminoácidos. ¿De acuerdo? Aquí está alanina, glutamina, ¿de acuerdo? Lisina, que van a formar estas pequeñas cadenas y van a dar origen a una estructura fuerte y resistente que está formando parte de la pared celular. Formando parte de la pared celular. Acá tienes al peptidoglucano o mureína. Muy bien. Ahora, las paredes celulares de las bacterias no son iguales. Las paredes celulares de las bacterias no son iguales. Estas paredes, muchachos, estas paredes básicamente van a ser diferentes de acuerdo a su constitución. Tenemos a las paredes gram positivas. Las paredes gram positivas son paredes estructuralmente muy simples. Son paredes estructuralmente muy simples, que están formadas solamente por peptidoglucano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Peptidoglucano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. En realidad, como te digo, es una pared muy simple por su composición. Son paredes gruesas,
pero son simples porque solamente tienen péptidoglucano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. ¿De acuerdo? En cambio, las gram negativas son paredes mucho más organizadas, son paredes mucho más complejas porque tienen una mayor cantidad de componentes. Observa, acá tenemos al péptidoglucano. Ese péptidoglucano está asociado a una capa de fosfolípidos. Y sobre esta capa de péptidoglucano y fosfolípidos vamos a encontrar otra membrana, una membrana externa. Una membrana externa. Esa membrana externa se cubre de una capa externa de lipopolisacáridos. O sea, mira, péptidoglucano, fosfolípidos, membrana externa y lipopolisacáridos. Así que para que te des cuenta, mira toda la complejidad que hay. Es muy compleja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene una mayor cantidad de componentes. Cuando se descubrió la técnica, ¿de acuerdo? Cuando se descubrió la técnica para diferenciar a las bacterias por su pared celular, la técnica Gram utilizaba básicamente cierto tipo de componentes y pigmentos. Cierto tipo de componentes y pigmentos, ¿de acuerdo? Que básicamente diferenciaban a las bacterias. Te cuento un dato. Hay un dato también interesante que tienes que recordar. Las paredes, o sea, las bacterias gram positivas, se localizan por fuera de nuestro cuerpo, se localizan por la parte externa, ¿de acuerdo? Las gram negativas se localizan en el intestino. Cuando nosotros, por algún motivo, esas bacterias intestinales salen con las heces, lógicamente. Y si por algún motivo esas heces contaminan nuestros alimentos, las bacterias van a regresar a nuestro cuerpo por la boca, por el sistema digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esas bacterias ingresan a nuestro cuerpo por el sistema digestivo y pasan por básicamente por el estómago, por el pH ácido y por las enzimas, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que esta capa más externa del lipopolisacáridos va a ser atacada y le vamos a romper este pedazo que es un lípido A, que está unido al polisacárido, que forma esta capa de lipopolisacáridos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando rompemos el lípido A, este lípido A se convierte en una endotoxina. Y esa endotoxina produce que tú tengas náuseas, que tengas vómitos, que tengas diarreas, que tengas cólicos. Por eso es el problema de contaminar los alimentos con estas estructuras. Cuando no hay una buena higiene o no hay una buena cantidad de agua, de repente se produce esta contaminación. Y es ahí donde vienen estas infecciones que nosotros estamos escuchando y que les estoy contando. Y es justamente por el lípido que tiene esa estructura. Bien, les iba a contar qué pasaba con la técnica Gram. La bacteria tiene la pared Gram positiva y Gram negativa. Les estás viendo acá. La Gram positiva es muy simple. Peptidoglucano, ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Nada más. En cambio, las gram negativas tienen una mayor cantidad de estructuras. Tienes al peptidoglucano, tienes una capa de fosfolípidos, tienes una membrana externa y tienes a los lipopolisacáridos por fuera. Entonces, cuando empezaron a hacer la coloración Gram utiliza como primer pigmento el colorante azul violeta o el cristal violeta, que da un color azul morado. Ese color azul morado, muchachos, ese color azul morado, tiñe a todas las bacterias. Entonces, en un primer momento, todas las bacterias están teñidas, todas las bacterias están teñidas de ese color azul morado. Todas las bacterias están teñidas del color azul morado. Bien. Pero luego, la misma técnica utiliza una sustancia decolorante que es el alcohol acetona. Si tú recuerdas, el alcohol acetona es un disolvente de moléculas orgánicas. O sea, disuelve
¿de acuerdo? Grasas, disuelve lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a disolver? Si disuelve lípidos, muchachos, va a disolver primeramente a las paredes gram negativas, porque las gram negativas tienen una gran cantidad de lípidos en su estructura. Entonces, yo le agrego el alcohol acetona y se disuelve la pared gram negativa. Al disolverse la pared gram negativa, al disolverse la pared gram negativa, ¿de acuerdo? La bacteria pierde su color, o sea, ese color morado se pierde. Y al perderse el color morado, la bacteria queda incolora. Para poder diferenciarla, utilizamos un colorante adicional. Ese colorante adicional es el color, la safranina o fucsina, que son un color rojo. Entonces, ahora, las bacterias que se han quedado sin color atrapan el color rojo. ¿De acuerdo? Y al atrapar el color rojo se nota la diferencia. Entonces vamos a tener bacterias de color azul morado y bacterias de color rojo. ¿De acuerdo? Entonces las azul moradas son las bacterias gram positivas y las de color rojo son las bacterias gram negativas. Y ahí es donde ustedes entienden que la diferencia que hay entre las bacterias gram positivas y gram negativas es por la estructura de su pared celular. Entonces ya tienen la estructura y ya tienen la diferencia de la estructura de la pared celular. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces ya tenemos por qué gram positivas y por qué gram negativas. La cápsula. La cápsula es una estructura que está formada por carbohidratos. Es como si tuvieras una gelatina de carbohidratos en la superficie. Esta cápsula es muy importante para algunas bacterias. No todas las bacterias la tienen, no todas. Solamente algunas bacterias patógenas. Y esa cápsula es una protección. Protege a la bacteria de, por ejemplo, evita la fagocitosis. Evita la fagocitosis. No permite que haya fagocitosis. Los macrófagos no atacan a las bacterias con cápsula. Otra, le permite adherirse, pegarse a las superficies para producir infecciones. Por ejemplo, hay bacterias que tienen cápsulas que se pegan a los dientes, por ejemplo. Las bacterias que producen básicamente la placa dental, las bacterias que producen la placa dental que nosotros tenemos básicamente en la base de los dientes, esas bacterias, ¿de acuerdo? Esas bacterias, bien, tienen cápsula y esa cápsula es la que se pega a la base del diente y se produce la placa dental. Y se produce por la cápsula. Ya te lo dije, la cápsula está hecha ¿de qué? La cápsula está hecha de carbohidratos. La cápsula está hecha de carbohidratos. Eso significa que cada vez que tú comes carbohidratos y no te lavas la boca, esos carbohidratos le permiten a estas bacterias pegarse a la superficie de tus dientes, generando la placa dental. Entonces, ahí tienes un dato interesante. Aparte de esto, algunas bacterias presentan proyecciones, como los pilis y los flagelos. Los pilis, ¿de acuerdo? Los pilis, muchachos, escúchenme bien, son cilindros huecos, cortos, hechos de una proteína llamada pilina. Hechos de una proteína llamada pilina. ¿De acuerdo? Estos cilindros huecos cortos tienen doble función. Doble función. Si el pili, o sea, si este cilindro hueco sirve para adherirse o pegarse a una superficie, llámalo fimbria. Llámalo fimbria. Pero si sirve para intercambiar material genético entre una bacteria y otra bacteria, llámalo pili. Por eso es que lo llamamos pili o pelo sexual. Cuando una bacteria se comunica con la otra e intercambian material genético, pero si solamente sirve para adherirse, lo vamos a llamar fimbria. ¿De acuerdo? Fimbria. Y terminamos con los flagelos. Los flagelos son estructuras largas, delgadas y filamentosas formadas por una proteína llamada flagelina. La única función del flagelo
es darle locomoción a la bacteria. Recuerda, el flagelo está formado por una sola proteína llamada flagelina y sirve para la locomoción bacteriana. Locomoción bacteriana. Recuérdenlo, por favor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ya tenemos el dato y ahí tenemos al flagelo. Ahora, de acuerdo al número de flagelos que tenga la bacteria, la llamas atríca si no tiene flagelo, la llamas monotríca si tiene un solo flagelo, la llamas anfitríca cuando tiene flagelos en polos opuestos, la llamas lofotríca cuando tiene un mechón de flagelos hacia un lado, y la llamas peritríca cuando tiene flagelos a todo alrededor de la bacteria. Monotríca, anfitríca, lofotríca, peritríca. Y si no tiene flagelos, simplemente llámalo atríca. ¿De acuerdo? Cuando no tiene flagelos, simplemente llámalo atríca. Punto, muchachos. Esto es lo que teníamos que haber conversado acerca de bacterias. Ahora déjenme un minutito, menos de un minuto, dejar de compartir esto. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a compartir la primera parte de la segunda parte de célula eucariota. Acá está. Empecemos con esto. ¿Ya se puede ver, muchachos? Sí, profesor. Ya está. Entonces, aquí tenemos esta primera parte de célula eucariota. ¿De acuerdo? La célula eucariota. Bien, vamos a hablar de la célula eucariota. Para hablar de la célula eucariota, hay un cuadro inicial que lo vamos a ver al final, lo vamos a repetir al final, no se preocupen. Pero recordemos algo de las bacterias que acabamos de ver. Las formas de las bacterias, cocos, bacilos, vibrios, espirilos, la estructura de una bacteria que la acabamos de estudiar ahorita. Y acá tenemos una célula vegetal. Y acá tenemos una célula animal. Nos damos cuenta de las diferencias, lógicamente. Pero lo que nos llama más la atención es que acá sí hay núcleo. Acá sí hay núcleo. Entonces, necesito que ustedes recuerden lo que les dije cuando hablamos de célula procariota. Yo les dije, la célula procariota es la célula más primitiva o menos evolucionada. Entonces, niéguenlo y formen a la célula eucariota. O sea, si yo te digo, la célula procariota es la más primitiva y la menos evolucionada, ¿qué me vas a decir tú de la célula eucariota? Que es la célula más evolucionada. Exacto, que es la célula más evolucionada. Muy bien. Yo te digo, la célula procariota carece de carioteca y tiene núcleo desorganizado. ¿Qué me vas a decir tú? Presenta carioteca y tiene núcleo organizado. Exacto. Presenta carioteca y tiene núcleo organizado. Y si yo te digo, la célula procariota carece de organelas membranosas, ¿qué me vas a decir tú? Sí, tiene organelas membranosas. Tiene organelas membranosas. Si yo te digo, la célula procariota no forma tejidos, ¿qué me vas a decir tú? La célula eucariota sí forma tejidos. Sí forma tejidos. Y si yo te digo, la célula procariota no forma cromosomas, ¿qué me vas a decir tú de la célula eucariota? Sí forma cromosomas. Forma cromosomas, ¿de acuerdo? Que sí logra formar cromosomas. Entonces, ya ustedes ya pueden ir imaginándose y ya pueden ustedes ir entendiendo, ¿de acuerdo? Ya pueden ir entendiendo qué es lo que les estoy planteando. Esa es básicamente la característica de esta estructura de la célula eucariota. Acá estamos viendo una célula vegetal con pared celular, con cloroplastos y con una gran vacuola. Y acá estamos viendo a una célula animal sin pared celular, ¿de acuerdo? Sin pared celular, con vacuolas muy pequeñas, con lisosomas y centriolos,
algo que no encontramos en la célula vegetal. Bien, si nosotros les preguntábamos, básicamente por las estructuras que están acá, ya la mayoría de ustedes deben manejarlo, por lo menos la estructura. ¿Qué será uno, muchachos? ¿Qué será uno? A ver, ¿quién me dice qué es uno? La membrana. La membrana, muy bien. La membrana, muy bien. ¿Qué será dos? Citoplasma. Muy bien. ¿Qué será tres? ¿Qué será tres, muchachos? A ver, ¿qué es tres? Retículo endoplasmático rugoso. Es un conjunto de membranas que tiene ribosomas encima. ¿Qué será el 4? Retículo endoplasmático liso. Exacto, el 4 sería retículo endoplasmático liso. ¿Y el 5? Núcleo. Núcleo. El 6, Nucleolo. Nucleolo. el 7, Ribosoma. ribosoma. El 8, Mitocondria. 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 El 9 Lisosoma. podría Lisosoma. ser un lisosoma, excelente. El 10, Aparato de Golgi. aparato de Golgi. El 11, Una vacuola. una vacuola. El 12, Centriono. centriolos. Y el 13, cito, Citoesqueleto. Esquelético. esqueleto o microtúbulos que están formando parte del citoesqueleto. Esta es la estructura de la célula eucariota. ¿De acuerdo? Para poder entender todo esto y para poder ver esta gran cantidad de organelas que encontramos dentro, para poder estudiarla mejor, vamos a dividir a la célula en tres partes. Ustedes me pueden decir, muchachos, ustedes me pueden decir, ¿cuáles son esas tres partes más importantes de la célula? Tres partes más importantes de la célula. ¿En cuántas? A ver, díganme cuáles son esas tres partes en las cuales yo puedo dividir a una célula. Membrana, citoplasma y núcleo. Exacto, membrana, citoplasma y núcleo. Eso es lo más importante. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, si tenemos a la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en cada una de ellas? Empezamos. A nivel de membrana, vamos a encontrar el glucocálix. Según el cuadro, ¿quién tiene glucocálix? La célula animal. La célula animal, muy bien. Pared celular. ¿Quién tiene la pared célula celular? Célula vegetal. La célula vegetal. Y membrana celular. Ambas. Ambas, excelente. Lo tienen ambas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si nos vamos al citoplasma, en el citoplasma vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de estructuras que para poder estudiarlas mejor vamos a separarlas o vamos a dividirlas, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlas de acuerdo a cómo están localizadas y qué características tienen. Por ejemplo, tenemos el sistema endomembranoso. ¿Qué es el sistema endomembranoso? Un conjunto de membranas internas que dividen al citoplasma en zonas o regiones, ¿de acuerdo? Dividen al citoplasma en zonas o regiones. Ahora, dentro del sistema endomembranoso tenemos a la carioteca o membrana nuclear, al retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Si lo estás viendo, las dos están presentes en las dos células. ¿De acuerdo? Están en las dos. Después tenemos a las organelas. ¿Por qué las llamamos así? Porque tienen doble membrana. ¿De acuerdo? Las llamamos así porque tienen doble membrana. ¿Cómo se llaman estas estructuras con doble membrana dentro de la célula? Estas dos estructuras con doble membrana son las mitocondrias y los plastidios. Mitocondrias y los plastidios. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas mitocondrias y estos plastidios, ¿de acuerdo? Van a estar, a ver, las mitocondrias, ¿quién las tiene? Las mitocondrias, ¿quién las tiene, muchachos? Célula animal y vegetal. Exacto. ¿Y los plastidios? Solo la célula vegetal. Vegetal. Solo las células vegetales. ¿Y cuáles son los plastidios? ¿Y los plastidios, cuáles son? Son los
Cloroplastos, Cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Plastos y los leucoplastos. Muy bien. Ahora, ¿qué son los citosomas, muchachos? Los citosomas son organelas que tienen una sola membrana y presentan solamente enzimas. ¿De acuerdo? Tienen una sola membrana y tienen enzimas. Una sola membrana y tienen enzimas. ¿Quiénes son los citosomas? ¿Podrían mencionarlos? Los citosomas son los lisosomas, los peroxisomas y los glioxisomas. Lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Ahora, las vacuolas son aquellas que van a contener una sola membrana y contienen enzimas, una sola membrana y contienen enzimas en su estructura. Eso las diferencia de los citosomas. ¿Por qué? Porque los citosomas básicamente son los que tienen enzimas. Las vacuolas no poseen enzimas en su estructura. No poseen enzimas en su estructura. Y terminando, ¿quiénes son los organoides? Los organoides son aquellas estructuras sin membrana, no tienen membrana y son estructuras supramoleculares. Asociaciones o estructuras supramoleculares. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a los ribosomas y a los centrosomas. Ahora, si revisamos, ¿quién tiene los lisosomas? Los lisosomas los vamos a encontrar solo en células animales. Los peroxisomas son estructuras que van a estar tanto en animales como en vegetales. Y los glioxisomas están presentes solo en células vegetales. Solo en células vegetales. Ahora, las vacuolas están en los dos. Y los organoides los vamos a encontrar principalmente, por ejemplo, los ribosomas están en ambos, pero los centrosomas solamente se localizan en células animales. Las células vegetales no las tienen. Y terminando con el núcleo. El núcleo está formado por una membrana llamada carioteca, la cromatina, que es el material genético, y el nucleolo, que es el que se encarga de sintetizar o producir a los ribosomas. Los tres están presentes tanto en células animales como en células vegetales. Esta es la estructura y esta es cómo se diferencia o cómo vamos a ir diferenciando las diferentes partes de la célula. Entonces, muchachos, con esto estamos acabando por hoy día. ¿De acuerdo? Con esto estamos acabando por hoy día. Hemos acabado lo que es célula procariota y hemos iniciado lo que es célula eucariota, muchachos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir. Bien, y ya tienen las diapositivas. Pueden irle dando una lectura y revisando. Y la próxima semana trabajamos esta primera parte de célula eucariota, donde se habla de membrana, pared, glucocálix y las principales funciones de transporte de la célula. Vamos terminando, muchachos. Muchísimas gracias.